Emilio Argali, venís del norte de Argentina y ahora estás en Holanda por un año y aprovechas a trabajar en exponer. Te dedicas a la pintura y la cerámica y en este momento vamos a hablar de la cerámica. Contame algo de cómo nace tu cerámica. Bueno, mi cerámica nace en el año 79, en un momento muy especial para mí por casi no poder vivir de la pintura. Entonces, al conocer un taller en Cafayate de cerámica, descubrí la arcilla, eh, hice mis primeros trabajos con arcilla en cosas como una paloma, una ollita, y en 2 o 3 días ya nace mi primer figura en cerámica. Eh, bueno, desde ahí hasta ahora yo considero que vive varias etapas. La primera etapa es un momento de los rasgos no muy pronunciados, para después ir casi a lo grotesco y regularse para ya después poderse ver un estilo bastante definido en la cerámica. Y también puedo decir que la primera etapa es puramente costumbrista, o sea, representando todo lo que yo veía en el pueblo, como cantando con las cajas, gente trabajando, gente en los bares, borracha, o tomando vino, para después, por el mismo hecho de yo haber viajado bastante por pueblos y lugares de América, empiezo a representar a través de los personajes que ya tenía yo en mano el problema más de la ciudad que estaba aconteciendo. Bueno, dentro del estilo o de la figura, algo muy especial es y que le doy mucha importancia, es los pies y manos, que lógicamente por representar fundamentalmente estar basado en la gente del campo, en su vida, que es trabajar la tierra, criar animales, son manos de gente de trabajo y pies de gente que está en contacto con la naturaleza. Y sobre materia prima, ¿qué me contás? Bueno, la parte de materia prima es para mí muy importante, que se gesta mi trabajo en un lugar donde predomina el trabajo en cerámica, en la artesanía popular. Está el acceso a la arcilla en todas partes, el clima muy favorable y fácilmente hay un lugar donde hay 50 ceramistas nativos y muy rico en su cultura, en las culturas de esos lugares precolombina, es la cerámica. Y algo que a mí me ayudó mucho en mis sueños de libertad era saber que la arcilla está casi en todas partes del mundo, que uno podría ir.
¿Cómo solucionas el problema de la quemada de las piezas en tu viaje? Bueno, sobre el acontecimiento de quemar dentro del trabajo en cerámica, siempre consideré uno de los momentos más importantes, como el punto final del trabajo, casi que llega a ser como una ceremonia. Ahora, sobre mi viaje, algo que desde allá yo nunca me imaginaba era poder quemar a leña en Europa en general, interpretando el problema ecológico, la falta de leña. Entonces ahora acá estoy quemando leña, lo cual es bastante, para mí, irónico, porque interpreto que estoy quemando con leña, por ejemplo, que viene de África, que viene de América Latina, acá en Europa, y que está en la calle tirada, supongo por la alta sociedad de consumo europea. ¿Podrías comentarme algo en especial de tu última etapa? Bueno, mi última etapa, claro, sería mi trabajo acá hecho en Europa, pero a la vez ya no la puedo desprender de mis últimos meses de trabajo en Argentina, porque estaba introduciendo en las características de los personajes que yo hago una cosa, rasgos más que podía abarcar todo Latinoamérica, que fue introduciendo el mulato, por considerar de que es una parte importante en el pueblo latinoamericano. Entonces, esa introducción del mulato para mi trabajo acá en Europa fue muy importante, porque pude continuar esa etapa mostrando en Europa algo más general y problemas que acontecen para toda Latinoamérica. Y lógicamente que cambió en muchos aspectos la conciencia mía sobre el mundo, aún estando bastante en contacto desde allá con Europa. Solamente al llegar acá pude tener más realidad del desequilibrio que vive el mundo, o sea, el primer mundo, el segundo mundo, el tercer mundo, y yo desde acá, lógicamente, me tocaba mostrar y transmitir a la cultura europea lo que significa el tercer mundo. ¿Qué me puedes decir de tu regreso? Bueno, que llevo una imagen más global del mundo, como había dicho anteriormente, pues, bueno, mis últimos momentos acá, en mi trabajo en Holanda, me hace penetrar en el problema que me tocó vivir, en especial luchas populares en Holanda que se desarrollaron por el problema nuclear. Entonces, en algunas piezas mías hechas acá en Holanda,
se ve el problema, o sea, gente con el afiche característico de la lucha antinuclear. Y sobre mi regreso ya en especial, que puedo estar imaginándome yo, que es para febrero del 86, claro, o sea, todo cambia y algo muy importante para mí allá es eh, transmitir más a través de mi trabajo y de cosas acontecimientos culturales como actividad, es que hay que revalorizar mucho más nuestra cultura latinoamericana, como por ejemplo nuestros escritores, nuestros pintores, poetas, que puedo decir que estoy conociendo más ahora aquí en Europa que lo que se ve allá en los pueblos chicos. ¿Consideras que tu trabajo tiene un mensaje, sobre todo a nivel social? Claro. Eh, bueno, te voy a contar, por ejemplo, de un momento vivido en la Argentina, en el momento tan importante para la Argentina de la apertura democrática. En mis piezas predominaron en ese momento toda la campaña política, que a la vez en ese mismo momento era un momento de una gran crisis económica en Argentina, que por ejemplo en especial en la ciudad de Quilmes habían todos los días ollas populares. Y yo desde Cafayate, un pueblo a 2000 kilómetros, estaba interpretando ollas populares. A la vez con mis personajes, o sea, la gente del campo. Pero también se sabe de que Buenos Aires está formado por un 80% de la misma gente del campo que fue abandonando el campo para irse a las grandes ciudades. A la vez, su equivalente de lo que contaba de Argentina en Holanda sería, por ejemplo, interpreté, mejor dicho acá, el problema de los crackers, la gente que yo le llamo punk aquí en Holanda, que para mí es muy, muy bonito, y lo que significa, o yo veo que acá también hay graves problemas sociales. Por más que haya llegado a un nivel económico muy grande, hay problemas serios para transmitir y mostrar, ¿no?
Bueno, creo que por último voy a hacer un comentario sobre esta pieza en especial que estoy haciendo, donde interpreto a un hombre criollo del norte argentino, con una de las costumbres más características de Argentina, que es el hecho de tomar el mate cebado, pero que a la vez está en una posición muy tranquila, pero con una ficha en una mano, con el más típico acá en Europa para la lucha antinuclear. Lo cual yo quiero interpretar que en este momento hay un problema fundamental para todos los pueblos del mundo, que es la lucha por la paz. Y no creo que se pueda lograr durmiendo en un polvorín. Y bueno, lo más importante para mí ahora, para mi vuelta a América, es la lucha por la paz.
Mm. En nu steeds die in. Nou weet ik. Maar Ja, ja, dat is toch. ik heb het nog bijna niet. Anders kunnen we het zo proberen natuurlijk ook niet doen. En dan krijg je een vloer erin. Dus dan is het echt geen opstandig. Kan je nog beter dit als endframe met een insteken met een vloer. Nou, Nu is het met licht. Toen het dichterbij komt, dan wel een stuk hier. Zo te gaan. dit is het.
Emilio Arogali viene del norte de Argentina, de la zona selvática. De joven va a vivir solo como campesino entre distintos grupos nativos, vive con chavancos, vive con los indios Mataco y Toba, a la frontera con Paraguay, lo cual lo lleva a expresarse, escribiendo, pero pronto más bien pintando y trabajando con la arcilla como autodidacta. Él trabaja en principio costumbrista. Después, por la influencia de sus viajes por Latinoamérica, conoce otros grupos étnicos y su temática refleja la vida indoamericana. Su estadía durante casi un año en Europa lo hace entrar en la magia de Latinoamérica. En el trabajo de Arogali se fusionan los mundos mágicos con los problemas actuales. Un tema de él, el grito, confirma eso.